Hola, soy Cristina Uz, una de las administradoras del grupo Hilo, Bolillo y Tul. Y en este vídeo vamos a ver cómo usar los hilos mágicos cuando queremos cerrar una labor uniéndola el principio con el final. Bien, una pregunta que me hicieron también es cómo se empezaba una labor de este tipo en redondo. Bien, yo os voy a poner cómo se ponen los bolillos para empezar la labor. Si fuesen redondos sería igual, porque la única diferencia sería que estos, si gira hacia este lado, estos picados van más juntos y por aquí irían más separados, pero la forma de colocar en la cinta los bolillos sería la misma. Estoy intentando hablar un poquito más alto porque me han dicho que no se oía muy bien el vídeo. Tengo una voz bastante fuerte, pero es cierto que tiendo a hablar bajito. Entonces, esta vez voy a intentar hablar un poquito más alto. Me perdonáis si alguna vez bajo el tono y lo vuelvo a subir porque tendemos siempre a lo conocido. Estoy acostumbrada a hablar más bajito, entonces tengo que forzar un poco para acordarme de hablar alto. Bien, para empezar la labor, en este caso voy a poner 6 pares pasivos para hacer el zurcido en el medio y luego los pasivos de la vainica y el par guía. Entonces, voy a poner 3 alfileres y voy a colgar 2 bolillos. Perdonar, es que lo tengo muy cerca y me tropiezo. 2 bolillos en cada alfiler. Vamos, 2 pares. Un par y 2. Siguiente alfiler. Otros 2 pares. El siguiente alfiler. Otros 2 pares. Bajo esos alfileres que se me enganchan. Luego os explicaré por qué tengo puestos ahí unos alfileres. Y por este lado nos faltaría el par pasivo de la vainica lateral. Si veis, yo en este caso voy a empezar desde la izquierda con el guía hacia la derecha siguiendo esta línea. Por eso estos pares los cuelgo en la línea superior, porque si los colgase en un alfiler en la línea que voy a seguir, tendría que sacar el alfiler y trabajarlos. No podría aguantar los bolillos mientras los trabajo. Entonces, estos alfileres auxiliares los pongo en la línea superior a la que yo voy a trabajar. Igual que el pasivo. Si yo lo colocase aquí, tendría que sacar el alfiler para poder trabajar. Este es el pasivo del lado izquierdo. Y ahora voy a colgar el par guía. El par guía lo cuelgo en el mismo alfiler que he colgado el pasivo de este lado. Y lo que voy a hacer es el hilo del bolillo izquierdo lo voy a pasar por dentro entre los dos del pasivo. Y así ya me queda enganchado el hilo para empezar a trabajar. Bien, los alfileres que he colocado por aquí, cuando te vayáis a empalmar con el inicio de la labor, tenéis que calcular más o menos la distancia que tenéis desde la cinta que vamos haciendo al final de la labor. Entonces yo lo que he marcado aquí es, por ejemplo, yo aquí en esta vuelta, esto se supone que viene de una cinta más larga, en esta vuelta voy a meter los hilos mágicos. Aquí lo que voy a hacer es, en este otro alfiler,
a esta altura lo que voy a hacer es sacar el hilo que acompaña al hilo mágico y meter posiblemente los pasivos. No, quizá voy a esperar aquí abajo. Sí, meteré aquí el hilo mágico para los pasivos. Y lo que tenemos que calcular es, por ejemplo, en los pasivos de la vainica, como van a ir dando vueltas y van a ir cruzándose con el guía, no es bueno hacer mucho trozo con el hilo mágico, porque si no, nos va a costar más tirar. Es decir, se pueden rematar con hilos mágicos, pero no debemos dejar mucho tramo con el hilo mágico puesto, porque si no al tirar nos va a costar. Bien, entonces yo meteré aquí el hilo mágico para los pasivos, aquí sacaré su hilo y entonces tendré este trocito en el que solo irá el hilo mágico. Entonces, es importante calcular eso para, al llegar al cierre, tenerlo todo el trabajo de los hilos hecho. Yo suelo hacerlo así, marcando, meto un hilo en el agujero que va a corresponder, porque así cuando llegue ahí voy a ver el alfiler y sé que ahí tengo que hacer algo. Y según lleva la labor, pues sabré lo que tengo que hacer. Bien, voy a empezar a trabajar. Para estos vídeos estoy haciendo una cinta sencillita para no tardar mucho en trabajarlo y que no se haga el vídeo muy largo. 2 vueltas, cruz, vuelta, cruz, alfiler. Os voy comentando. Yo pongo siempre los alfileres inclinados hacia el lado contrario de donde va a tirar el hilo, de donde va a tirar el guía. ¿Por qué? Realmente yo tiro bastante, tiendo a llevar las labores muy tensas, entonces si lo pongo derecho, depende de lo que agarre el alfiler, me aguanta o no me aguanta, y si además lo inclino un poquito hacia adentro, entonces ya se me viene el alfiler. Entonces siempre lo inclino hacia el lado contrario del que voy a tirar con el guía. Cruz, vuelta, cruz. Esto es lo que ya lo que llaman zurcido, que es simplemente pasar todos los pares a punto entero. 2 vueltas, cruz, vuelta, cruz. Ponemos el alfiler. Tensamos los hilos, siempre es importante para que no queden barrillitas de hilos. Y volvemos para el otro lado. Bien, para las personas que no hayáis hecho mucho encaje, aquí podéis ver, por ejemplo, la diferencia entre dar vueltas a un par de bolillos o no darlas. Si os dais cuenta, en la parte del zurcido no damos vueltas al par guía, por eso quedan las dos líneas en paralelo. Cada hilo lleva su camino. En cuanto damos vueltas, lo que va a hacer es una barrita con los dos hilos entrelazados. Aquí me encuentro el primer alfiler que tenía puesto ya en el cartón. Entonces, en esta vuelta que voy a hacer, en esta vuelta voy a meter los hilos mágicos. Los hilos mágicos de los pares pasivos del medio. Entonces, esto ya lo vimos en el vídeo anterior, pero voy a repetirlo porque como de todos modos tengo que hacerlo. Entonces, comentábamos, en este primer par, normalmente añadimos los hilos mágicos en el bolillo derecho de cada par. En este par, sin embargo, lo vamos a añadir en el izquierdo. ¿Por qué? Porque si lo añadimos en el derecho, aquí nos van a quedar los hilos sueltos del remate. Y es mejor que nos queden entre los otros dos hilos porque se va a notar menos y no se va a deshacer. De la otra manera tampoco se desharía, lo que pasa es que nos podrían asomar hilos
por en esta zona de la vainica, ¿vale? Bien, colgamos el primer hilo mágico. Acordaros, un hilo mágico no deja de ser un hilo normal, un trozo de hilo al que le hemos atado los dos cabos en un lado, y en el otro lado nos queda una vaguita. Lo que os decía el otro día, el hilo tiene que ser un hilo un poquito fuerte, porque vamos a tirar de él para arrastrar al otro hilo. Entonces, si es un hilo que se rompa con facilidad, corremos el peligro de que se nos rompa y ahí ya va a ser complicado rescatarlo. Ponemos los dos hilos juntos y los devanamos en el bolillo. Sigo trabajando. Os decía también en otro vídeo, perdón, que como esto no deja de ser una muestra, yo los voy a añadir todos a la vez, ¿vale? Para no hacer muy larga la labor. Se pueden ir añadiendo de forma escalonada y así los remates irán quedando también escalonados. En este segundo par sí que voy a empezar a incorporarlos en el bolillo de la derecha del par. Cojo el hilo mágico, perdonad, es que lo tengo un poco enrollado y lo estoy desenrollando. Ahora lo cuelgo del alfiler. Como veis, tengo ahí una serie de alfileres para ir colgándolos en orden. Es importante, ya lo dije en el otro, es importante el orden para luego identificar con más facilidad de qué hilo tenemos que tirar. Si los desordenamos, no quiere decir que, si no están ordenados, no quiere decir que no podamos rematar. Lo único es que nos va a costar más identificar en cada caso de qué hilo tenemos que tirar. Seguimos trabajando. Siguiente hilo. Cojo el hilo, busco el nudo. Aquí está. Siempre tenemos que colgarlo, lógicamente, del lado en el que está el nudo, para que la argolla nos quede hacia abajo. Porque lógicamente si lo colgásemos del lado del nudo, es imposible que el hilo podamos sacarlo de la labor. Seguimos trabajando al siguiente. En el de la derecha, cogemos el otro hilo mágico, lo colgamos por el nudo, soltamos hilo del bolillo y devanamos los dos juntos. Es importante que al hacer este movimiento el hilo mágico y el que llevaba el bolillo nos queden con la misma tensión, porque si no en el encaje iría haciendo como barriguitas los hilos al ir uno a distinta altura que el otro. El siguiente, lo mismo, ponemos el hilo mágico en el alfiler y voy a ver si os enseño bien. ¿Veis? Vamos llevando suelto hilo del bolillo y vamos llevando los dos hilos juntos. ¿Veis? A partir de aquí voy llevando los dos hilos juntos hasta llegar al bolillo. Y aquí empiezo a devanar. Y así van los dos con la misma tensión. Bien, volvemos a nuestro trabajo. Y seguimos. Este será el último de los pasivos del zurcido. Vamos a incorporar el hilo mágico, lo colgamos del alfiler, soltamos el hilo. En este caso, aunque sea un extremo, sí que lo metemos en el de la derecha, porque será el que quede incorporado entre el resto de los pasivos. Bien, seguimos trabajando. Dos vueltas,
Y ahora lo que tenemos que hacer es trabajar un trozo llevando en los bolillos el hilo mágico y el hilo que corresponde al bolillo. Lo hacemos así para que el principio y el final no queden en el mismo punto. Alfiler. Entonces yo lo que voy a hacer es un par de vueltas de cada forma. Voy a hacer un par de vueltas con el hilo mágico y el hilo del bolillo y luego voy a retirar el hilo blanco del trabajo que vamos haciendo, dejando solo el hilo mágico en el bolillo. Ponemos el alfiler, volvemos hacia el otro lado, esto, como veis, es muy fácil el punto que estamos haciendo, perdón, basta que lo diga para que me equivoque. Es un zurcido, cruz, vuelta, cruz, con todos los pares. Dos vueltas, una al pasivo y volvemos hacia la derecha. Bien, como veis, así nos van quedando aquí trabajados los hilos mágicos junto con los hilos de la labor. Cuando llegamos aquí, ¿veis? Tengo el siguiente alfiler que ya tenía yo en el cartón. Lo levanto. Perdonad. Bueno. Ahora lo que voy a hacer es retirar el hilo de la labor. Procurar siempre tensar bien los hilos, porque el resultado en las labores es mucho mejor cuando llevamos todo tenso. Bien. En este punto lo que voy a hacer es retirar los hilos y dejar solo los hilos mágicos en los pares pasivos. Y en los pasivos de la vainica voy a incorporar luego los hilos mágicos. Quizá los incorpore en una pasada aquí intermedia para luego quitar el hilo y que no me quede demasiado tramo. Entonces, en este paso voy a retirar el hilo que estaba con el hilo mágico. Corto el hilo, lo retiro hacia arriba y en el bolillo en el que estaba el hilo vuelvo a devanar el hilo mágico solo. Seguimos trabajando y lo mismo en cada uno de los pares. Saco al ir trabajando se van enrollando, entonces hay que desenrollarlos un poco. Los saco hacia arriba y vuelvo a devanar el hilo mágico. Seguimos trabajando. El siguiente. Retiramos el hilo del bolillo y volvemos a devanar el hilo mágico solo. Retiramos el hilo
y volvemos a devanar en el bolillo. Esto os vuelvo a repetir, yo lo estoy haciendo con todos a la vez, pero se puede hacer de forma escalonada, es decir, ir aumentándolos en distintas vueltas, ir añadiendo los hilos en distintas vueltas, cada vez en un par, y lo mismo ir retirándolos a distintas alturas. En este caso, como voy a hacer, es simplemente para hacer el vídeo, si lo hago de esa manera, se nos va a hacer muy largo el vídeo porque necesitaríamos más trozo de labor para ir añadiendo e ir quitando. Y ahora tenemos aquí el último. Quitamos el hilo, lo retiramos hacia arriba. Y devanamos el hilo mágico en el bolillo. Perfecto. Seguimos trabajando. Y a partir de ahora, lógicamente, vamos a trabajar de la misma manera, solo que en estos bolillos solo llevaremos el hilo mágico. Este se me suelta porque es un poquito corto. Os voy a decir qué hacer en el caso de que un hilo se os quede un poco corto y se os suelte mucho del bolillo. Aquí voy a separarlos en dos. Tengo la arandela, ¿veis? Este es el extremo del hilo mágico. Lo que hago es doblarlo sobre sí mismo. ¿Veis? Este es el hilo. Este es la arandela del final. Y a través de la arandela, a ver que se me ha cerrado, ¿veis? Meto los dedos por la arandela y cojo el hilo. Y así nos va a quedar un redondel. Ese redondel lo meto por la cabeza del bolillo y al tirar ya se queda ahí agarrado. ¿Vale? Voy a volver a situar la cámara y seguimos trabajando. Bien, 2 vueltas, alfiler. En la siguiente vuelta voy a añadir los hilos mágicos de los pasivos. Como os decía antes, sobre todo cuando es turcidos, el hilo mágico lo podemos llevar un trozo bastante largo. No es necesario, porque cuanto más trozo lo llevemos, pues más trozo de hilo doble vamos a tener. Pero cuando ya van dados vueltas y trabajados con otros, pues es mejor no llevar mucho trozo porque nos va a costar más tirar de él. Entonces, voy a sustituir en el pasivo de la derecha, cuelgo el hilo mágico, cojo el bolillo derecho, saco hilo y devano los dos juntos.
Bien. Sigo trabajando. Exactamente igual que hemos venido trabajando hasta ahora. El trabajo tiene que ser siempre el mismo, porque luego lo que vamos a hacer es, al tirar del hilo mágico, el hilo que llevamos de la labor tiene que hacer exactamente el mismo camino que haría si no hubiésemos puesto el hilo mágico. Es decir, el hilo mágico no influye en la manera de trabajar. Los puntos van a ser los mismos. Bien, voy a añadir el otro hilo mágico del pasivo de la izquierda. Yo normalmente lo añado después de poner el alfiler, porque me da la sensación de que así queda un poco más sujeto. No sujeto, sino que al cortar luego los hilos no se va a levantar tanto el extremo que hemos cortado. Devano los dos juntos. Esperar, que se me ha quedado el nudo de este lado. Ahora. Bien. Y seguimos trabajando. Vuelta, cruz, vuelta y cruz. Seguimos trabajando. En este momento llevo los pares pasivos del centro solo con los hilos mágicos y los pasivos de los extremos con el hilo mágico y el hilo del bolillo. ¿Veis? Se me mueven bastante los alfileres porque el cartón que he puesto no es muy rígido y no he puesto colchoneta por debajo. Y como mi almohada es de paja, pues hay veces que pilla algún hueco o no agarra del todo. Seguimos trabajando. Alfiler, perdonar. Quiero tener la cámara tan cerca para que lo veáis bien que me doy con las manos, le doy golpes. Perdonar que se mueva un poco a veces, pero lo que quiero es que se vea lo suficientemente cerca para que se entienda bien lo que estamos haciendo. Bien. Entonces, en este punto, ahora lo que voy a hacer es quitar el hilo blanco y dejar solo el hilo mágico. Pues como antes, cortamos el hilo del bolillo, lo subimos hacia arriba y devanamos el bolillo con el hilo mágico. Seguimos trabajando. Alfiler. Dos vueltas. Voy a bajar este alfiler que me estoy enganchando. Bien. Seguimos trabajando. ¿Veis? Se me ha quedado enganchado aquí. Debería haber quitado esos alfileres, pero bueno. Seguimos trabajando. Dos vueltas. Alfiler. Y ahora voy a retirar también el hilo de este último bolillo del hilo mágico. Cortamos, retiramos y devanamos el hilo mágico. Perdonadse que es un poco mareante cuando lo estáis viendo el que se mueva la cámara, pero
Ya os he dicho que al ponerlo tan cerca para que se vea bien, a veces es inevitable tropezarse. Bien, seguimos trabajando, ya nos falta poco. Igual que os decía que en los pares pasivos de la vainica no es bueno dejar mucho tiempo el hilo mágico, lo mismo pasa con el par guía. Si dejamos mucho tiempo el hilo mágico con el par guía, a la hora de tirar de él va a ser bastante complicado. Se puede tirar, pero va a ser bastante complicado, porque vamos a tener que intentar pues ir tirando del hilo mágico para que salga por aquí, luego tirar del otro lado para que salga por el otro lado. Vamos a tener que ir localizando el hilo mágico y es una labor bastante complicadita, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es añadir el hilo mágico del par guía para dar simplemente con él un par de vueltas. Pongo el alfiler, cruz, vuelta y cruz, llevo los pasivos, perdón, 2 vueltas, los pasivos, acordaos siempre de tensar bien las labores, ¿vale? 2 vueltas a los 2 y aquí, que ya tenía el alfiler colocado, marcando el sitio, voy a añadir el hilo mágico al par guía, ¿vale? En el par de la derecha también, porque así vamos haciendo las cosas siempre igual. Voy a añadir el hilo mágico. Pongo el alfiler, el nudo del hilo mágico siempre hacia arriba, lo meto un poco por adentro, ahí, y devanamos con los 2 hilos. Bien, volvemos. La verdad es que estoy trabajando con hilo un poco gordito también para que se vea, a ver cómo se nos da luego para cerrar el par guía. Tampoco ayuda que yo apriete demasiado, porque al apretar lo que hacemos es que los hilos, digamos, que se enganchen más unos con otros, que se queden más fuerte la unión. Entonces, para el tema de los hilos mágicos a veces pues me complica un poco la vida. Pero bueno, hay veces que es complicado cambiar de costumbres. Bien, en este punto lo que hemos hecho es, vamos a repasar. Aquí arriba, a ver si retiro estos hilos, habíamos añadido los hilos mágicos en la labor. En este punto retiramos los hilos de los pares pasivos y dejamos solo los hilos mágicos. ¿Ves? Aquí he dejado mucho trozo. Podríamos saber, se pueden ir haciendo de forma escalonada, tanto para ponerlos como para quitarlos. En este punto más abajo he introducido los hilos mágicos de los pares pasivos de la vainica. Y aquí los he retirado. Y por último, en este lado he añadido el hilo mágico para el par guía. Y en la siguiente vuelta, que ya será la última, antes de iniciarla, lo voy a retirar. Retiro el hilo del bolillo que estaba con el hilo mágico.
Lo volvemos a devanar en el bolillo correspondiente y seguimos trabajando. 2 vueltas, cruz, vuelta, cruz. Voy a engancharlo para que no se deshaga. Ahí. 2 vueltas, cruz, vuelta, cruz, 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 cruz. Tensamos y aquí ya remataríamos. Si os dais cuenta, aquí ya tendríamos que pinchar en este alfiler, que es el inicio de la labor. Bien, levanto el alfiler y dejo aquí colocado el par guía con el pasivo. Tensamos los hilos y ahora vamos a ver la parte de la labor que a lo mejor va a ser más complicado que se vea muy bien. Voy a intentar hacerlo que quede lo más fácil posible de ver. Si no lo vieseis o no entendieseis lo que estoy haciendo, pues lo comentáis e intentamos hacerlo de otra manera. Bien, yo siempre dejo es el par guía y en este caso el pasivo también enganchados, de manera que aunque yo tire del hilo, voy a darle una vuelta que así queda más fijo, que quede tenso, que me tense la labor, ¿vale? Porque así me es más fácil trabajar con estos hilos centrales teniéndolo tenso. Bien, vamos a empezar por este lado, por ejemplo. Como veis, yo tengo debajo, a ver si podemos verlo, los alfileres con los que he iniciado la labor, ¿vale? Voy a sacar, he sacado el que no era, pero bueno, da igual, este primer alfiler, y lo que voy a hacer es enganchillar el hilo que tenemos de la labor en la argolla que teníamos del inicio, ¿vale? Enganchillo aquí y meto el mismo bolillo por la argolla. Tiro y esa es una manera de que el hilo se quede fijado en el inicio de la labor. Ahora corto el hilo del bolillo, suelto el hilo mágico y meto el hilo mágico el hilo del bolillo por la argolla del hilo mágico. Sujeto el extremo, miro cuál es el hilo del que tengo que tirar y empiezo a tirar del hilo mágico. ¿Veis? Que no se os suelte y vamos pasando el hilo a la labor. Cuando ya nos quede poquito que pasar, yo meto un alfiler para evitar que ese hilo se enrolle. Y ya tenemos el primero rematado. Vamos con el siguiente. Si os acordáis, al empezar la labor yo puse 2 pares en cada alfiler. Por eso mismo lo que voy a hacer es volver a enganchillar en la misma argolla. Saco el bolillo, lo meto el mismo bolillo por la argolla, tenso bien
Y ahora quito el hilo del bolillo cojo su hilo mágico correspondiente meto el hilo por la argolla la agarro para que no se me suelte el hilo y empiezo a tirar del hilo mágico correspondiente. ¿Veis? Lo engancho para que no se enrolle y ya tenemos el segundo hilo. ¿Vale? Seguimos haciendo el mismo trabajo con todos los demás hilos. Voy a cortar un momentito el vídeo y los hago estos del centro para que luego veáis cómo se hacen los de los extremos. Bien, como veis, ya he ido enganchillando. Me queda solo el último pasivo del zurcido. Que lo enganchillaría pues en el hueco del primer alfiler de este lado que tenía en el inicio de la labor. Enganchillamos, se me ha escapado, en la argolla metemos el hilo de ese mismo bolillo, o sea, el bolillo de ese mismo hilo, perdón. Tiramos, lo ajustamos bien, cortamos el hilo del bolillo sacamos el hilo mágico y por la argolla del hilo mágico metemos el hilo, lo agarramos bien y empezamos a tirar del hilo mágico. Perdonad, pero se me han enredado un poco aquí en este alfiler. Y ahora vamos a la parte, yo creo que más nos gusta, que es ver cómo va pasando el hilo a través de la labor y se va yendo el hilo mágico. Agarramos la argollita con el alfiler para que no se enrede y ajustamos. Bien. Ahora solo nos quedaría rematar los pasivos y el par guía, los pasivos de las vainicas. Lo mismo. Voy a dar un par de vueltas antes de enganchillar en el alfiler de la vainica. Enganchillo. Meto el mismo bolillo, perdonad, lo quiero hacer tan cerca que es complicado trabajar sin darle golpes. Tensamos el hilo, saco el hilo del bolillo
Cojo el hilo mágico y, como en todos los demás, por la argolla metemos el hilo del bolillo. Nos quedan así, enganchados uno con otro. Agarramos bien aquí para que no se nos suelte. Y vamos a empezar a tirar. A ver si hay suerte y no se nos complica mucho. ¿Veis que va pasando el hilo mágico? A ver. Lo que os decía es que al estar trabajado cuesta un poquito más, pero en cuanto coge el sitio ya va bien. Muy importante que no se os suelte de este lado el extremo. Y voy a coger un alfiler para ir enganchándolo ya y que no se dé vuelta. Bien, ¿veis? Como le decía yo a alguien que preguntaba, parece mentira, a todas nos parece que no va a poderse sacar el hilo mágico cuando el bolillo está trabajado, pero ya veis que cuesta un poquitito al principio cuando coge el camino, pero una vez que ha cogido el camino ya no hay ningún problema. Bien, en este lado recordar que habíamos dejado el par pasivo, perdón, de la vainica y el par guía. Vamos a enganchillar primero, yo creo que el par pasivo. Este sería el alfiler al que correspondería en el inicio de la labor. Enganchillamos donde corresponde. Como estoy mirando por un lado de la cámara, a veces me cuesta. Bien, metemos por su propia argolla, tensamos y ahora soltamos el hilo mágico, cogemos la argolla del hilo mágico y la metemos el hilo por la argolla. Voy a intentar que no vaya muy retorcido, así. Por la argolla metemos el hilo. Y ahora tiramos del hilo mágico. Os vuelvo a repetir. Al principio, sobre todo, porque es un hilo, estoy trabajando con hilos gordos y yo trabajo muy fuerte, vamos, muy tenso, pues cuesta un poquito que arranque, pero una vez que arranca, si vamos manteniendo el ritmo, va entrando más fácil. Ahora. ¿Veis? Por eso os decía que estos hilos que van trabajados es mejor no llevar mucho tiempo el hilo mágico, porque si no
ese pequeño esfuerzo que tenemos que hacer para que pase, pues sería un esfuerzo más grande. Bien, ya solo nos queda el par guía. Voy a intentar retirar hilos, porque este sí que lo vamos a tener un poco más complicado. Bien, enganchillamos. Como todos. Sacamos por aquí y metemos el bolillo por la argolla que hemos dejado con el ganchillo y tensamos. Quitamos el hilo del bolillo. Metemos el hilo por la argolla del hilo mágico. Lo agarramos para que no se nos vaya. Voy a poner un hilo, un alfiler aquí un poco más fuerte para que aguante mejor al tirar. Uy. Ya lo tenemos metido casi del todo. Voy a agarrarlo aquí para que no, perdonad, no se me enrolle. Bueno, ahora. Uy, perdonad. Espero que entendáis que como tengo que estar tirando, es un poco complicado estar pendiente de la cámara. Bueno. Voy a intentar poner el alfiler en su sitio. Ahí. Y recortar los hilos. Voy a bajar los alfileres. Perdonadme, sé que marea mucho cuando le doy un golpe a la cámara. Y vamos cortando los hilos. Bueno, y así quedaría rematada nuestra labor con los hilos mágicos. Bien. Voy a poner este alfiler para que se vea, no se deforme. Ahí. Vale, pues esta sería la manera
de rematar con los hilos mágicos. Como veis aquí, lógicamente nos queda unos pequeños, no nuditos, sino el enganche de cuando enganchillamos el hilo. Pero bueno, con práctica, la verdad es que yo ahora mirando a través de la cámara pues es más complicado, pues vais a ir consiguiendo que esta zona se vaya quedando más igualadita, ¿vale? Y siempre quedará mejor que viéndose todos los nudos de la labor, ¿vale? Pues esto es todo por el momento con los hilos mágicos. Otra pregunta que me han hecho es cómo se colocan y cómo se hace para rematar los hilos con hilos mágicos, pero poniendo los hilos mágicos al empezar la labor. Bien, eso es quizá un poquito más complicado, entonces quería que vieseis esta forma que es un poquito más sencilla. Es cierto que si ponemos hilos mágicos al inicio y hilos mágicos al final, estos pequeños enganches que quedan de enganchillar y pasar el hilo por el enganchillado van a quedar más discretos todavía, ¿vale? De todos modos, pensar que esto es una labor pequeña y que todos sabemos en este momento dónde está hecho el enganchillado, pero en una labor grande esto va a ser muy difícil, no muy difícil, si lo buscas lo encontrarás, pero va a pasar muy desapercibido. Espero que os haya servido, espero haberme explicado bien, perdón. Espero que esta vez se me oigan mejor y seguiremos intentando hacer vídeos con las dudas que podáis tener y con cosas que nos preguntéis, ¿vale? Muchas gracias a todos y a todas y un beso. Bueno, un último mini vídeo para deciros un par de cosas. Tener en cuenta que esto es una muestra que está hecha con hilo gordito, que los hilos mágicos que he usado también son gorditos para que se viese bien cómo se trabajan, y que hay una cámara entre lo que yo estoy haciendo y yo misma. Es decir, yo la mayor parte del tiempo veo la labor a través de la cámara. Lo hago así para que la cámara esté muy cerquita y se pueda apreciar bien lo que estamos haciendo. Digo todo esto para que no os asustéis por la manera en que me habéis visto tirar, sobre todo con el par guía. Practicar, coger también así pequeñas muestras, ir practicando con qué hilo os va mejor. Ya os comenté la otra vez que hay quien trabaja patchwork usan unos hilos que son un poco encerados, que lógicamente resbalan bastante mejor. Con esto yo, aunque he tenido que tirar bastante, lo que quería es que vieseis que sí se puede rematar el par guía con hilos mágicos y los pares que están trabajados en las vainicas también. ¿Vale? Pues a practicar y nos vemos en otro vídeo.